Bueno, en la segunda parte de los determinantes del gasto cardíaco vamos a ver lo que es la definición de poscarga quiénes determinan esa poscarga y por qué esa poscarga va a ser importante para nosotros. Entonces, poscarga. La definición de poscarga es cualquier resistencia o dificultad que tenga el corazón para eyectar. Hay dos grandes componentes de esa resistencia. Uno que tiene que ver con la geometría ventricular, dictaminada por la ley de Laplace. Es aplicable la ley de Laplace, que ya la habíamos visto, ahora la vamos a ver bien en grafiquitas, que es tensión igual a presión por radio sobre grosor. Eso es un problema del ventrículo como tal. Y el otro componente va a ser, de la poscarga, va a ser la resistencia vascular periférica, dictaminada o dictada por lo que ya conocíamos, R igual a 8 veces viscosidad longitud sobre pi R4, planteándole un flujo laminar. Eso es lo que es poscarga. Casi todo el mundo identifica poscargas con esto, pero eso es una parte de la poscarga. Nosotros vamos a mostrar que se puede tener una resistencia periférica vascular igual, y si la geometría ventricular de un corazón con respecto a otro es distinta, eso va a marcarnos a nosotros diferencias en la poscarga. Para nosotros va a ser muy claro esto. La resistencia vascular es muy fácil ver, es decir, si a uno va a inyectar sangre y va a encontrar una manguera que sale esa sangre de esa canilla, que en nuestro caso es, nuestra fuente es el corazón, sacamos un conducto hacia afuera y lo estamos estripando o lo estamos dilatando. Si alguien me está comprimiendo mis vasos, me disminuye el rayo y me aumenta la resistencia. Eso indudablemente me va a dar dificultad a mí para poder inyectar más sangre. Yo tendría que abrir la canilla en mayor cantidad para poder inyectar la misma cantidad de agua que vaya por una manguera que en este momento está conectada a una fuente de agua mecánicamente. El corazón es lo mismo. El sistema de la aorta y los grandes vasos van dividiéndose hasta la periferia, donde tienen el sitio de mayor resistencia, que son las arteriolas. Las arteriolas son como los sitios de constricción. Si yo una arteriola la constriño mucho, pues el corazón va a tener que dar un esfuerzo mayor para inyectar la misma sangre que antes. Si las arteriolas se dilatan, pues va a quedarle mucho más fácil la salida de sangre por ahí y la poscarga se va a hacer menor. Entonces todo lo que me aumente R, dificultad a nivel periférico, me va a repercutir sobre el corazón. Entonces, de esos factores, pues obviamente el radio es el más importante porque está a la cuarta potencia. Ya habíamos visto que la viscosidad de la sangre importa también acá, y la viscosidad tenía un componente que eran las proteínas y era el plasma, o los glóbulos rojos si eran la sangre ya como un todo. Entonces habíamos visto que la viscosidad, mientras el hematocrito no pasara de un 60%, entonces a mí la viscosidad no se me aumentaba mucho. Mire esto que es muy plano. Aquí ya el efecto de la viscosidad es muy importante. Pero si no es así, no hay ningún problema por ahora. Entonces yo veo que la resistencia, la viscosidad me la está afectando también la resistencia, y lo que menos me importa es la longitud de los vasos, porque nosotros habíamos dicho cuando habíamos descrito las leyes generales de la dinámica de los líquidos, que la longitud de los vasos es lo que menos varía uno en el tiempo, como es para decir que se va a afectar verdaderamente importante el tamaño de una aorta o de la arteria durante un ciclo cardíaco. Entonces, de estos factores de resistencia periférica, el más importante de todos, radio. ¿Por qué razón? Porque al afectarle el radio está teniendo un efecto a la cuarta potencia sobre la resistencia. Y acuérdense que resistencia es dificultad para eyectar, y si tengo más resistencia es porque tengo más dificultad para eyectar, y por lo tanto tendré que hacer mayor fuerza de contracción del corazón. Eso me va a repercutir también en el consumo de oxígeno. Acá es importante la viscosidad. Entonces, para aquellos casos en que yo tenga policitemia, aquellos que tengan hemoglobina muy alta, les dará mucha dificultad eyectar esa sangre por lo viscosa que es la sangre, por la fricción que va a tener entre una capa y otra. Y lo contrario, lo anémico frecuentemente tiene un gasto cardíaco que puede ser alto, tiene una facilidad muy franca de poder eyectar fácilmente por los vasos sanguíneos,
e incluso a unas altas velocidades, lo que nos permite a veces que los anémicos presenten un soplo cuando están inyectando sangre. Eso en cuanto a la resistencia vascular periférica. Entonces uno dice, ¿cómo altera la poscarga por la resistencia? Muy claro. Si yo aumento la viscosidad, la poscarga aumenta. Si yo aumento cualquier cosa que me aumente la viscosidad, si aumenta el hematocrito, si aumenté las proteínas en sangre, me aumenta la viscosidad, me aumenta la poscarga. Por el otro lado, si el radio disminuye la cuarta potencia, ¿qué le pasa a la poscarga? Aumenta. Radio disminuido, poscarga ¿qué? Aumentada. Radio a la cuarta potencia aumentado, poscarga disminuida. Y la longitud de los vasos vimos que para nosotros verdaderamente en el ser humano es un efecto teórico más que de importancia. Entonces en la primer componente de mi poscarga o dificultad que yo encuentre para inyectar sangre a partir de mi corazón. Y lo otro es la geometría ventricular, la famosa ley de Laplace. Entonces miremoslo acá, aquí tenemos supuestamente una esfera. Este es un casquete, un pedacito de área, esto es un área, sacada aquí en mayor diámetro, y aquí tenemos los conceptos que yo le quería decir a usted. Esto que se va por los lados, alrededor de este casquete así, no para adentro, es lo que llamamos estrés de la pared. Es que verdaderamente la diferencia entre tensión es fuerza por unidad de longitud, en física hablando. En cambio, estrés es fuerza por unidad de área. Más que nosotros trabajamos eso en medicina. Pero verdaderamente, cuando nosotros hablamos de la fuerza aplicada a una área, de una esfera, cuando yo estoy queriendo generar fuerza, estoy hablando estrés circunferencial o estrés de la pared como tal. Esas fuerzas que van en sentido circunferencial generan un vector hacia adentro. Ese vector hacia adentro que genera la presión que yo le voy a hacer a la sangre, y la sangre reacciona haciendo un vector opuesto, principio de la ley de acción y reacción, que es lo que le pintaba yo en la otra clase, que yo tenía una tensión hacia acá, que es lo que ahí llaman estrés, y se genera un vector hacia adentro y el ventrículo responde con la sangre con un vector hacia afuera que él llama presión. Pero esto es de la misma magnitud que esto, principio de acción y reacción. Solo que cuando esta fuerza que esto genera acá es lo suficientemente grande, busca un punto de salida en alguna parte del sistema cardiovascular. Entonces vamos a seguir viendo lo que es el concepto de la ley de Laplace. Esto es la ley de Laplace, pero ya no aplica a una cavidad de los ventrículos, a la cavidad de los ventrículos como tal, sino esto es un mero vaso sanguíneo. Y los vasos sanguíneos también son cavidades, solo que esto es cilíndrico, más que esférico, y aquí podemos ver lo mismo, radio. Tenemos una tensión de la pared de esto al contraerse se contrae así, el músculo liso, mire que está rodeando todo este vaso, y va a hacer una tensión y sacar un vector resultante para adentro, de lo cual reacciona la sangre con una presión, que es la reacción a la acción que yo hago cuando yo tensiono la pared. Entonces mire que la tensión va en sentido de estrés circunferencial, la presión va hacia la sangre adentro y la sangre reacciona con una presión hacia afuera. O sea que esa es la ley de Laplace, pero aplicada en vaso sanguíneo. Vamos a ver otro concepto de poscarga. Esto es cómo genero yo presión. La misma fuerza de ley de Laplace, mira acá. ¿Qué es esto? Estrés de la pared que se va así. Este vector se repetiría así en todo el círculo. O sea, a cada nivel se generarían estrés, estrés, estrés por todos esos lados y sacaría múltiples flechas tratando de ¿qué? Mire, el estrés de la pared es este que más clarito. La fuerza, el vector de fuerza que genera ¿qué? Presión es este. Escapa. Entonces aquí este vector se descompone en dos componentes. Un componente hacia acá y en un componente hacia acá. O sea que esta es la resultante de esto y de este. Entonces, tensión o estrés es esto. Esto es la presión. Esa es la ley de Laplace. Ahora,
Esto es demasiado importante, porque aquí es comparar. Por ejemplo, en un corazón normal, que es esférico, por ejemplo, pero que tiene un diámetro adecuado, contra un vector de un corazón con una cardiomiopatía dilatada, es decir, con una patología que explique, por ejemplo, puede ser una falla cardíaca ya en estado avanzado, en las que yo tenga una dilatación de los ventrículos y haya un aumento marcado del diámetro intracavitario, como aquí lo veo, ¿verdad? Qué diámetro tan grande contra este. Entonces mire la diferencia tan brutal. Si yo aquí quiero generar el estrés de la pared, mire, esto es del mismo tamaño que esto. O sea, en los dos casos voy a generar la misma presión. Por decir acá, 100 y 100 de presión. Pero mire qué diferencia va a tener esto. En este corazón normal, para generar estos 100 de presión, mire lo que me tengo que tensionar tan poquito. En cambio, mire este estrés de la pared. Demasiado estrés para la misma presión. En los dos casos estoy logrando la misma presión hacia adentro, pero la fuerza circunferencial que yo hice hacia afuera no fue la misma. Eso no fue lo mismo y eso hay que ser muy enfático y muy claro. El efecto no es el mismo. Entonces, aquí, aunque genero la misma presión, mire qué problema tendría. La tensión es igual a la presión por radio sobre grosor. En el corazón normal, el radio normal, fíjate que la tensión va a ser normal para generar ¿qué? Una presión de 100. Pero en el otro, donde yo tengo un radio muy grande, para generar 100 de presión, que aquí también lo generé, me va a implicar una tensión que es mucho mayor que lo normal, más alta que lo normal, porque esto aumentó por culpa del radio, así genere la misma presión de 100 que generé acá. Por eso les decía que el mejor indicador de consumo de oxígeno es la tensión de la pared, no la presión, porque la presión es solo uno de los factores que influye en la ley de la Planck. Mírenlo acá, 100 contra 100 y la tensión es distinta. Entonces, si uno se guiara simplemente por la generación que yo hago de presión intracavitaria, pues dos corazones que hacen 100 de presión, indudablemente diría yo que van a tener un consumo de oxígeno igual. Cuando sé que el que tiene cardiomiopatía dilatada, como el de acá, así genera 100 de presión, lo mismo que un corazón normal, tiene un consumo de oxígeno muy grande, porque es que estrés de la pared, vuelvo, insisto, para usted estresar la pared, para hacer tensión de la pared, tiene que estar haciendo enlaces de actina y miosina. Y siempre que usted esté haciendo enlaces de actina y miosina, está diciendo en último término que está consumiendo más ATP. Entonces esto es muy importante. Ahora, miren otra vez en un corazón de una cardiomiopatía dilatada, mire. Un corazón, entre más amplio el diámetro, se gasta toda la platica en cesar la pared y mira el vector que saca hacia adentro. En cambio, un corazón con un radio intracavitario más cortico tiene una muy poca generación de estrés y todo se lo gasta ejerciendo verdaderamente una presión muy buena hacia adentro. A mí no me interesa perder toda la plata así, toda mi energía generando un vector llamado estrés circunferencial, cuando lo que yo busco en el fondo es no generar presión hacia afuera de un balón de basquetbol o de una bola de tenis. ¿Qué es tensión? ¿Cuánto me cuesta a mí estipar una bola de tenis, por ejemplo, para crear vectores hacia adentro? Si yo tengo un radio intracavitario, un balón de basquetbol muy amplio, yo hago mucha fuerza circunferencialmente, pero la capacidad de generar presión hacia adentro no es buena. Entonces es un factor que vale la pena tener en cuenta acá. En este otro que vamos a ver acá, es para ver cómo aplicamos lo que les decíamos, la tensión y las presiones en el ciclo cardíaco. Aquí tenemos el ciclo cardíaco de lo que habíamos visto. Se cierra la válvula mitral, empieza el periodo de contracción isolométrico hasta que genere una presión suficiente que se abre la aorta, periodo de eyección rápido, periodo de eyección lento, aquí se cierra la aorta, relación isolométrico y llenado.
curva de relación diastólica, y tenemos, en este caso, pues él colocó que tenía 120 y eyectó 80, y entonces le quedaron 40. Ese es su ciclo cardíaco. Uno entonces creería que acá se genera menos tensión porque hay menos, la presión aquí es menor que esta, e incluso al final de la sístole, mire que este punto está más alto que la presión con que se abrió la aorta. Entonces uno diría, la tensión verdaderamente disminuyó o aumentó. Entonces uno busca recordar a ver qué podemos ver de eso. Y vamos a buscarlo acá, en esta gráfica. Miremos. Esta gráfica es muy diciente, ¿por qué? Porque le está diciendo que en este ciclo cardíaco acá, es un corazón normal, periodo de contracción isométrica, no graficando aquí presión, sino graficando tensión, ley de la plana, no estoy graficando presiones. Entonces, ¿qué hago acá? Periodo de contracción isovolumétrico. La tensión aumenta y mire acá, la tensión durante el periodo de eyección cae y ya llega aquí la diástole. Esto sería una cardiopatía dilatada, periodo de contracción isométrica, y en vez de caer la tensión aumenta porque el corazón está dilatado. ¿Cómo podemos entender eso? De la siguiente manera. En el caso de una cardiopatía dilatada, usted tiene un radio intracavitario tan grande, está tan grande, que disminuir este radio así es nada. Y en este disminución de radio hay un gran desplazamiento de volumen. O sea que el corazón está tan dilatado que lo que cambia el radio entre acá y acá es prácticamente nada. Entonces él va a seguir con un radio intracavitario muy grande. ¿Qué quiere en el corazón dilatado? Que la presión en un corazón dilatado, esto aumenta mucho la tensión. Por más que la sístole vacíe y disminuya mucho aparentemente el vaciado. Como esto está tan grande, tengo que movilizar de acá muy poquito diámetro y estoy desplazando gran cantidad de sangre. Entonces a mí el cambio relativo en el radio o en el diámetro de esa cavidad no va a ser significativo. Es como una vena que es de un tamaño gigantesco, vos la puedes ahorcar y venoconstricción, y lo que le disminuye es el radio es ridículamente poco. Tan es así que a una vena le pasa tan eso lo mismo que la resistencia de una vena ni cambia. Casi. Y usted le aplique esta ecuación, de todas maneras la resistencia en la vena queda muy poco aumentada. Distinto a una arteriola que es bien enanita, chiquita, y ahí sí, cualquier disminución en el radio prácticamente le aumenta a uno la resistencia demasiado. Y eso es demasiado importante porque eso nos va a dar una idea de por qué una cardiomiopatía dilatada, a pesar de que nosotros quisiéramos, ¿qué le pasaba a una persona normal que hacía? Pues que el radio en la eyección disminuía en forma marcada. Acá, cuando yo eyecto, el radio sí disminuye, pero es muy poco el efecto de este radio disminuido. Es muy poco el efecto del radio disminuido sobre la presión que genera, pues la tensión que genera esa pared para lograr esta presión que yo quería tener de 100 milímetros de mercurio. O sea, que yo despejara presión acá, tensión por grosor sobre radio, ¿correcto? Entonces quisiera decir que en el que tenga un radio muy grande, para lograr la misma asociación de presión tiene que tener una tensión muy grande. Y eso es lo que le consume demasiado oxígeno a ese corazón. O sea que yo no logro disminuir bien el radio intracavitario en una cardiopatía dilatada en forma adecuada para disminuir en forma importante como el consumo de oxígeno. Entonces, eso para nosotros es de una trascendencia importante. Hay otro efecto en el corazón que es un efecto que llaman, ¿qué efecto es determinante del gasto cardíaco? Que es el inotropismo. El inotropismo ha sido un problema a través de la historia, porque el efecto inotropismo es un problema de definiciones históricas. Inicialmente el inotropismo se definió como
el aumento o la disminución en mi capacidad contráctil si esta no se debe a un cambio en la precarga o en la poscarga. Hemos dicho, uno tiene que tener garantía de que la precarga es la misma, de que la poscarga es la misma. Y si ese corazón, teniendo la precarga constante y teniendo la poscarga constante, eyectó más, se llama efecto inotrópico positivo. Si teniendo la precarga constante o teniendo la precarga o la poscarga constantes, yo eyecté menos, es un efecto inotrópico negativo. En el fondo, ¿qué es un efecto inotrópico a nivel molecular? O es un aumento en la liberación, un aumento en el calcio intracitosólico o un mayor efecto de sensibilización a niveles iguales de calcio, tener un efecto mayor, que es lo que llama sensibilidad al calcio. Cuando yo llego a un aumento de la liberación de calcio, que me implica un aumento del calcio en el interior, quiere decir que si antes tenía 20 calcios para pegarle a 20 troponina C, va a tener ahora 40 porque el retículo arcoplámico liberó más, o porque la proteinquinasa del AMP cíclico proveniente de la vía de los beta-1 cardíacos hizo un efecto inotrópico positivo por mayor entrada de calcio por los canales de calcio IKL, long lasting. Pero en el fondo ahí estoy aumentando calcio para pegarle más troponina al corazón. Pero a veces uno con los mismos 20 calcios que se pegan de las 20 troponinas, esta troponina se hace más sensible a estos niveles de calcio y es como si estuviera respondiendo a 40 calcios cuando verdaderamente solo hay 20. Pero el efecto que yo logro es una mayor estimulación de esa troponina C, haciéndome una liberación de mayor número de tropomiosinas de los sitios donde la actina y la miosina pueden interactuar. Entonces un efecto inotrópico a veces es muy difícil de determinar por qué. Porque en el corazón estos determinantes del gasto cardíaco tienen problemas. Frecuentemente cambian al mismo tiempo. Una droga causa venoconstricción, aumenta el retorno venoso de la precarga, y al mismo tiempo, al aumentar la precarga por ley de Frankenstein, aumenta el volumen de eyección y aumenta la poscarga en forma indirecta, y eso puede tener unas repercusiones sobre que la droga pueda tener un efecto inotrópico positivo o no, y entonces a veces están alterando la precarga, la poscarga, el inotropismo, y a veces da taquicardia o bradicardia, entonces se vuelve una mezcolanza que es muy difícil de determinar. En esos casos, ¿qué tiene que hacer uno? Tomar con calma, tratar de determinar cuál de los 4 factores es el que más se afectó y de acuerdo a esa determinación vos vas a decir, vea, el efecto neto, aunque este va para arriba, este va para abajo, el efecto que gana es este. Eso le da duro a todo el mundo. Lo que pasa es que sí es muy difícil, a veces uno cuando está cambiando 3 cosas al mismo tiempo sí que es un efecto inotrópico positivo, porque si está cambiando la precarga y está cambiando la poscarga, ¿cómo sé yo que no es eso lo que me está cambiando el inotropismo? En esos casos hay dificultad para todo el mundo, o sea que eso no es preocupante, no nos deja de nuevo la enseñanza de que el inotropismo es un concepto histórico que ya se quedó definido de esa manera. Es un cambio que hay en mi capacidad contráctil, sea aumentada o sea disminuida, pero siempre y cuando ese cambio no se deba a un cambio en ese momento de la precarga y de la poscarga. Si yo puedo determinar que mi cambio en la precarga me explica X de este cambio en la eyección y la poscarga este X cambio en la eyección y me faltó por explicar algo más que no lo explicaban esos dos, tengo que decir que es un efecto inotrópico en ese caso. Mientras no sea así, voy a quedar verdaderamente con muchas dudas y va a tener la duda de que va a tener que esperar un tiempo a ver si después puedo determinar en último término quién fue el que me hizo el cambio en el gasto cardíaco. Con esto entonces terminamos por ahora 3 determinantes del gasto cardíaco, quedándonos el más largo de todos, que va a ser la definición de precarga y los determinantes de la precarga sobre el gasto cardíaco.